Hace justamente 3 años, en una universidad cristiana de Kentucky, en la ciudad de Ashbury, al acabar un culto regular de oración de unos estudiantes de esa universidad cristiana, pues un grupo se quedó orando y empezó un auténtico avivamiento, un movimiento de confesión y de adoración que movió a miles de personas, hasta el punto de que después de 2 semanas, más de 60 millones de personas siguieron el mover del Espíritu Santo durante esos días, y lo hicieron a través, lógicamente, por medio de las redes sociales y en otras partes del mundo. Así que los avivamientos espirituales, de lo que vamos a compartir algunas cosas esta mañana, desde luego son periodos de bendición. Si puedes, David, ahora, gracias. Los avivamientos espirituales son periodos de bendición especial que ocurren durante determinados tiempos y seguramente que muchos grupos o iglesias, países, quizá nunca llegarán o llegaremos a experimentar algo así. No por falta de conocimiento de la palabra, porque sabemos mucho de la palabra. Lo cierto es que hay periodos en la vida de la Iglesia en general, hay periodos de sequedad espiritual, hay falta de conversiones, hay una resistencia al Evangelio por múltiples causas. ¿Ha crecido el Evangelio en España en estos últimos años? Mirad, en 1993 estaban registradas en España alrededor de cerca de 1.500 centros de culto o iglesias, 1.500. Hoy, pues 33 años después, hay alrededor de 4.500 lugares de culto. Es decir, que en 3 décadas se ha casi triplicado. Se habla de que casi 500.000 de afiliados a las iglesias podrían aumentar en pocos años en más de 1 millón, contando familias y áreas de influencia. Solo aquí en Cataluña, eso no significa que en todos los pueblos o todas las ciudades hay iglesias evangélicas, pero solo en Cataluña pensemos que hay cerca de 90 municipios con más de 5.000 habitantes que no tienen testimonio. Así que la labor es enorme y nosotros somos llamados precisamente también a compartir el Evangelio con otros. El Espíritu Santo, del cual estábamos hablando antes, nos anima a desear una abundancia de su presencia y de su manifestación en la vida de los creyentes. Pero quisiera aclarar una cuestión. Quizá para algunos de vosotros esta palabra avivamiento suena un poco extraño. Avivar es aumentar lo que ya está vivo. Es decir, no puede aumentar lo que está muerto, lo que no existe. ¿Me explico? Por ejemplo, el ejemplo más que lo tenemos más cerca, ¿no? Las brasas se pueden avivar y encender un fuego. Las cenizas no se puede encender, ¿verdad? Porque está apagado eso. Y es importante tener este concepto porque no se puede avivar en el área espiritual lo que no existe, pero sí se puede avivar lo que existe. Y lo que existe en el creyente, y es nuestra convicción como iglesia, lo que existe en el creyente, como decíamos desde el principio, es la realidad del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, de aquellos que hemos confiado en Cristo. El Espíritu Santo que mora en el creyente se puede avivar porque ya vive en el creyente. Es así. Fuimos, como hemos
visto, no vamos a entrar en todo lo que significa todo esto, pero fuimos, dice Pablo a los Corintios, fuimos bautizados una y una única vez en el Espíritu. Fuimos sumergidos, fuimos regenerados, salvados por la acción del Espíritu Santo. Pedro, en Pentecostés, cita aquel cumplimiento de la profecía de Isaías que hemos leído. Aquella cita de que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso el Señor Jesús también lo proclamó, diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que un avivamiento no se puede programar. No podemos decir, el próximo domingo toca avivamiento. No lo podemos programar, ojalá. No, se puede conseguir también por medio de muchas acciones que podamos organizar o determinadas actividades. Podemos decir, sí, es que cada año, como tenemos los 40 días, toca avivamiento. No funciona así. Dios es la única fuente de avivamiento, de avivar lo que está en su pueblo. Lo que sí que podemos asegurar por la historia que conocemos de los avivamientos, la historia de la Iglesia, lo que sí podemos asegurar es que siempre los avivamientos, ese renacer espiritualmente potente de parte de la Iglesia, viene sobre todo, por lo menos viendo las historias, viene por un pueblo que se humilla delante de Dios y que ora. No hay más secreto, por lo menos es lo que vemos, y si no hay más secreto, puede decir, Fernando, cállate, y ya está, ya lo has dicho todo. Avivamiento viene por un pueblo o por personas, hijos, hijas de Dios, que se humillan delante del Señor, que oran y son obedientes a la palabra del Señor. Es lo que se observa. Y Dios obra cuando hay esta renovación espiritual, ocurre cuando nosotros hacemos esa revisión, esa ITV en nosotros mismos, revisando cómo estamos, viendo también la necesidad de una restauración. Señor, tienes que tocar mi vida, porque me doy cuenta que estoy no alineado contigo y necesito ese cambio. Y evaluando precisamente en qué grado de mi relación con el Señor estoy. Y eso repercute no solamente en el ámbito personal de cada uno de nosotros, sino también como grupo o como congregación, como iglesia. Así que no sabemos, es cierto, no sabemos cómo ni cuándo puede abundar ese agua fresca de la cual el Señor hablaba, esa agua fresca del Espíritu que remueve conciencias. No lo sabemos. Y no sabemos cuándo eso va a traer arrepentimiento a las almas, porque es uno de los efectos que vemos que ocurre en avivamientos. Sin embargo, como no lo sabemos, lo que sí podemos ir preparando esos caminos, preparando el terreno, el camino para una auténtica renovación moral y espiritual de cada uno de nosotros. Porque es a través de la oración personal, y como pueblo tiene que ser mucho más vivo, más dedicado. Ojalá que ese espacio que hemos empezado a tener antes de empezar el culto sea también un momento de mayor participación, de mayor expresión delante del Señor para ir preparando este ambiente de adoración y de esperar del Señor su presencia. Todas las obras de Dios son vivas, llevan al avivamiento precisamente. Entonces, ¿cuándo y dónde podemos ver
que no lo hay. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros, ponernos delante del espejo de nuestra conciencia y mirarnos a nosotros. Donde el Señor no está actuando sino nosotros mismos, ahí no puede haber avivamiento. Mientras mi esfuerzo sea el mío y no el Señor, ahí no puede haber esa revifada, ese avivamiento. Es decir, no hay avivamiento si actuamos nosotros y no es Dios el que actúa. Porque Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Por lo tanto, es Dios el que es vivo, es el que revive o actúa en nosotros, levantándonos a lugares y a experimentar bendición muy extraordinaria. Dice el autor de Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios tiene que limpiar las obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Y parece algo obvio, ¿verdad? Parece lógico. Pero por la misma razón que Jesús decía que separados de mí nada podéis hacer, la vida de Dios se manifiesta solo si nuestra relación con Él es auténtica, es genuina, no digo extraordinaria, pero sí real, transparente. Podemos tener muchas actividades, organizar muchos programas, poner muchos temas interesantes, algunos apologéticos, pero si no es el Señor obrando en nosotros, allí no va a haber poder. Si el Señor no obra en nosotros, no va a haber poder. Y nos puede ocurrir algo parecido a lo que le ocurrió a Sansón. No sé si conocéis un poquito la historia. Sansón, un juez del Antiguo Testamento, conocido por esos pelos largos que tenía tanto poder. Ya sabéis que cayó en los brazos, dice el texto, que se puso a dormir en las rodillas de Dalila, se quedó frito y entonces aprovechó a cortarle los mechones largos del pelo y dice que perdió la energía, el poder. Pero él cuando se despertó, dijo: no pasa nada. Se dio cuenta que le habían cortado el pelo. Dice: no pasa nada. Dice: esta vez saldré de nuevo contra los filisteos y me los cargaré a todos, me escaparé. Y no sabía Sansón que el Señor había dicho: te has equivocado. Tus obras son muertas. O sea, has ido con esta mujer, con Dalila, te has dejado seducir y ahora... Pero Dios tuvo de luego misericordia y actuó de una manera tremenda. Que no nos pase a nosotros que nos durmamos en los brazos no digo de una mujer, no, pero sí en los brazos de nuestras ideas, de nuestra manera de ser, de nuestras obras, y luego queramos levantarnos, decir, podemos, cuando hemos obrado mal. El Señor no nos va a dejar nunca, no te va a dejar nunca. Así lo ha prometido y así lo cumple y lo vemos. Pero lo más terrible de todo es que pretendamos hacer su obra sin contar con Él. Eso es lo más terrible. Entonces todo se vuelve vacío, no hay gozo, se hace todo sin propósito. Por eso Moisés, cuando ya sabéis que Moisés tuvo una gran responsabilidad de guiar al pueblo, en un momento determinado, hablando con Dios, Moisés exclama, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a seguir, yo estoy dispuesto a liderar, pero que tu presencia esté en mi vida. Si no, no cuentes conmigo. Es esa pasión, ese deseo que el Señor obre en cada uno de nosotros, obre en mi vida.
Así que la presencia real de Dios no se puede comparar con nuestras obras, por muy buenas que parezcan o intenten ser. La presencia real de Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene que ser algo auténtico, genuino. Así, aquellas palabras duras que encontramos en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, como hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, escribe al ángel, dice en Apocalipsis capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tú haces mucho, trabajas mucho, pero estas obras no están contando conmigo. Tus obras son muertas, no sirven. Y esta es una descripción de llevar una vida, que podemos llevar una vida religiosa, con muchas costumbres, asistiendo a los cultos o lo que sea, incluso tener un nombre ostentoso. Hay iglesias, a mí me llama mucho la atención, hoy en día que surgen tantas iglesias, especialmente de carácter pentecostal, que tienen unos nombres extraordinarios y algunos extraños también. Pero no, por muy nombre que le pongamos a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, si carecemos de auténtica espiritualidad, no sirve para nada, no sirve para nada. Necesitamos revisar profundamente nuestro estado espiritual. Y por eso, pensando un poco en eso, claves para el avivamiento, hay cosas que hay que eliminar o sacar de encima. Y una de ellas es la mentira. Lo menciono de manera rápida, porque donde no mora la verdad, sino la mentira, no puede haber avivamiento. La mentira es la esencia de Satanás, lo sabéis, él es el gran engañador. Y cuando el creyente, en lugar de amar la verdad hasta las últimas consecuencias, trafica, comercia con mentiras, pues, o juguetea con su egoísmo, cuando el creyente le da prioridad a lo que quiere, pero no tiene en cuenta a Dios, en un sentido, estamos inocentemente engañándonos a nosotros, en primer lugar, y luego pretendemos engañar a Dios, cuando a Dios no hay quien lo engañe. Y Satanás juega un papel importante, impidiendo precisamente que el avivamiento tenga lugar e intenta siempre seducir en esa área. Cuidado porque puede llegar un punto en el que efectivamente vivamos en una mentira tan grande que, en una mentira me refiero espiritual, de engañándonos a nosotros mismos, que puede ser que evidencie que realmente a lo mejor ni siquiera hemos nacido de nuevo. El Señor Jesús, en un momento determinado, dijo palabras muy fuertes a aquellos, no eran sus discípulos, pero les dijo a aquellos otros que estaban haciendo caso de las leyes del Antiguo Testamento simplemente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, pues de lo suyo habla porque es experto en la mentira. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchos de nosotros buscamos, yo creo, andar sinceramente en los caminos del Señor de una manera honesta. Yo lo estoy convencido. Y conociéndonos como nos conocemos muchos de nosotros, creo que así es. Pero es tan importante el tema de la oración, es tan importante porque la oración lo que hace realmente, el orar, el hablar con el Padre, el hablar de manera permanente, compartir oraciones unos con otros, todo eso lo que hace es limpiar toda clase de mentira que pueda haber incluso en nuestra propia vida, incluso sacar a flote la mentira de otros. Qué importante es la oración. Por eso existen
voy a mencionar de manera rápida tres pecados, por así llamarlo, que frenan el avivamiento. He dicho claves para el avivamiento, pues ahora voy a hablar de claves por las cuales no hay avivamiento. Tres pecados que vemos que frenan el avivamiento de un modo especial, interrumpiéndolo o impidiendo que fluya. Uno de ellos es los pecados de los ojos. Un ejemplo conocido, pecado de los ojos, un ejemplo conocido que encontramos en las Escrituras, la vida de un hombre bendecido, muy bendecido espiritualmente, David, quien tuvo la confirmación de parte de Dios para llegar a ser rey, nada menos rey, y traer avivamiento al pueblo de Dios. Después de toda la experiencia con el rey Saúl, David ya asumiendo la responsabilidad de reinar, guiar al pueblo de Israel. Recordamos sus luchas contra Goliat, ¿verdad? Su fidelidad a Saúl. Recordamos que acabó siendo perseguido. Vemos a un David danzando delante del arca. Vemos a un David exultante, alabando, consiguiendo victorias delante de los enemigos, dándole identidad al reino de Israel. Sin embargo, ese avivamiento que parecía, qué bien está en línea el pueblo con un líder así, viene y vemos cómo ese avivamiento de pronto se frena en seco, fue apagado por el pecado de los ojos. Dice que David salió a una terraza, leemos en el libro de Samuel, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre la terraza, el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ese fue el principio de su caída. Podría haber visto simplemente, pero a partir de ver, deseó. Y se interrumpió el avivamiento de ese reino. Siempre que el creyente comienza a confiar en lo visible, se interrumpe la actuación del Espíritu de Dios. Y no me refiero solamente al ámbito físico, de ver, ni tampoco al ámbito sexual. Cuando uno cree en lo visible, en lo tangible, en lugar de confiar en aquel que es el invisible, cuando su vida depende de lo que está viendo, lo que ocurre a mi alrededor, o de las cosas materiales, o depende de lo que ve en otros, está dejando de ver al invisible. Es una contradicción, parece, ¿verdad? Deja de ver al invisible. Y entonces, necesariamente, o sin poder evitarlo, acaba uno, por esa incredulidad de creer en el invisible, acaba pecando. ¿Cuántas veces vemos algo y tomamos decisiones en base a lo que esas decisiones presentan ante nuestros ojos? Tenemos el caso de Eva, ¿os acordáis? Hay un montón de casos en la palabra de Dios. El caso de Eva, vemos que su pecado comenzó con ver que el árbol era bueno para comer. No solamente lo vio el fruto que fuera, no era una manzana. En aquella época y en aquella región donde se cree que estuvo el Edén, habrían otros frutos, no sé. Pero vio no solamente el fruto, sino lo que podía venir después del fruto, pensó ella. Ella tomó su decisión de acuerdo a lo que había visto. Y se interrumpió, a partir de ese momento, se interrumpió la relación que tenían tan estrecha de ella y Adán con Dios. Eso se cortó de plano. Le pasó lo mismo a Lot. ¿Os acordáis de Lot? Dice que cuando Abraham le da la opción
dice que de opción de escoger dónde quieres ir tú y dónde voy a ir yo. Y Lot, dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, iba a haber fruto ahí. Oh, pues allá voy. Y eso trajo consecuencias a su familia. Aunque parte de ella fue rescatada después, también nos acordamos de la mujer que giró para ver y ahí quedó como una estatua de sal. Así, cuidado con lo que vemos. Sus decisiones, de estos como de otros, como nosotros, muchas veces están basadas en lo que vemos, en lugar de ver al invisible, aquel que realmente tiene respuestas a nuestras vidas. ¿Os acordáis de la derrota de Israel, esa derrota estrepitosa que sufrió en Ai después de la conquista de Jericó? Dice que había este hombre, Acán, uno de los soldados, uno de los oficiales. Acán vio esos, en medio de los despojos, vio un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual dice, lo confiesa Acán, lo codicié y lo tomé. Y está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero también está allí. Así que el crecimiento espiritual, el avivamiento, es interrumpido o sofocado o impedido por causa del pecado de los ojos, de lo que vemos o de lo que queremos ver, que ha hecho que la vida de muchos cristianos esté apagada, porque hemos puesto la mirada en aquello que no deberíamos poner. ¿Confías en lo visible o en lo invisible? Porque lo invisible significa creer por fe, y creer por fe es creer en lo que no se ve. Es el gran dilema, es el gran reto. Cuando tú llegaste a aceptar a Jesús en tu vida, no es porque le viste a Jesús físicamente. A lo mejor puedes tener una imagen por una película o una foto, pero no. La creencia es en lo invisible. ¿Os acordáis de Tomás? Vivimos muchas veces como aquel Tomás, el discípulo que una vez resucitado Jesús, dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y así somos nosotros muchas veces. Queremos ver. Y entonces dejamos de tener bendiciones de parte de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. El Señor Jesús certifica feliz, gozoso, el que no ve y cree. Pero hay otro pecado que también es el pecado del corazón. Dios se interesa por nuestro corazón. El físico también, ¿no? Ha tenido algún problemilla estos días. No me refiero al corazón físico, sino del interior, del estado de nuestro interior. Y Dios se preocupa para que haya plenitud del Espíritu Santo, para que haya un fuego de avivamiento. Y nunca debemos bajar la guardia. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Por mucho que tú me expliques, por mucho que tú me compartas, yo no voy a saber realmente el fondo de tu corazón. El Señor sí. Y así le sucedió al rey Uzías, un rey también cuya fama se extendió por ser un rey poderoso en Israel, pero hubo un orgullo que invadió su corazón. Dice que cuando era ya fuerte, se sintió fuerte, Uzías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor
entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, este rey dijo: yo soy el rey, yo soy todopoderoso, yo sé quién, todas mis capacidades, y ¿por qué no voy a entrar allá, en ese lugar en el que solamente podía entrar el sumo sacerdote? Su corazón se enalteció. Y muchas veces nuestro interior se envalentona, piensa que sabe mucho, que lo puede hacer todo muy bien, y luego cae, pero de bruces. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón, más grave todavía, no existió rey más grande y glorioso en el Antiguo Testamento que Salomón. Dios lo amaba, su fama se extendió por todas partes, más allá de sus fronteras, incluso hasta Etiopía, pero cometió el pecado del corazón. En vez de brindar su amor fielmente hasta los últimos días de su vida, brindar su corazón al Señor, este rey dice en Primero de Reyes que el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras. Si eso ya era complicado y casi imposible, porque tenía un harén de centenares, lo terrible de todo esto es que en su vejez dice que empezó a adorar a los ídolos de esas mujeres. Si una cosa era mal, pues eso se multiplicó, porque empezó a adorar a los dioses, a los ídolos de esas mujeres. Así que si en lugar de que la obra crezca, decrece o no vibra el mensaje, si no hay poder, si no hay fruto, quizá el pecado que impide ese avivamiento esté en nuestro corazón. Y necesita sanar, necesita ser sanado. ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿Hacia dioses paganos? Y en eso son palabras de ánimo, porque Dios continuamente está brindándonos ayuda, está brindándonos orientación, recursos para que haya una limpieza y una revisión de nuestro corazón. Y acabo con este otro pecado, el pecado de la lengua. Este es uno de los peores pecados, hay muchos otros, pero este es uno de los pecados por todo lo que acarrea y que estorba precisamente en el crecimiento. Lo mencionamos en muchas ocasiones. La lengua, ese órgano pequeño de nuestro cuerpo que puede encender un gran fuego, que tiene un poder enorme, que está bajo las órdenes de nuestro pensamiento. Lógicamente, la lengua no es un órgano suelto, sino que forma parte de nuestro hablar. Y Santiago, el apóstol Santiago, exhorta duramente sobre el mal uso de la lengua. Hay varios pasajes que nos lo menciona. Habla de las murmuraciones. Hermanos, dice taxativamente y muy claramente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque ya se estaba dando en esa iglesia, en esa primera iglesia donde el Espíritu Santo se había puesto en marcha, había evidenciado y le estaba levantándose, ya estaba habiendo murmuraciones, entre otras cosas. Y gracias a todos esos problemas tenemos las epístolas. Pero las murmuraciones, el hablar, fijaos, y estaban también bautizados en el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de María y Aarón, los hermanos de Moisés? Sin ninguna duda, estos dos hermanos, María y Aarón, estaban dedicados a la causa, ayudando a Moisés a sacar el pueblo de Egipto, a guiarlo, colaborando de muchas maneras. Pero de pronto María empieza a murmurar contra su hermano Moisés, porque ha tomado una esposa, dice que es cusita, una esposa, una mujer extranjera, no hebrea. Y esa queja de María contra el siervo de Dios, lo que le trajo es una lepra. Y entonces
El pueblo tuvo que detenerse, cuando leemos la historia, el pueblo tuvo que detenerse en su marcha por causa del pecado de la lengua, de la murmuración. Así que cuando hay mentira, cuando hay engaños, como hicieron también Ananías y Safira, pensando que no pasaba nada si se habían quedado una parte de su dinero, dice la Escritura que ellos mintieron al Espíritu. También cuando hay mentiras así, por unas viles monedas, pues cayeron muertos por causa del engaño. Por lo tanto, y con esto vamos acabando, hemos de vigilar muy bien lo que decimos y hemos de vigilar muy bien a quién lo decimos. Quizá tendría que haber cambiado el título, como he dicho antes, en lugar de ser esta reflexión sobre las claves sobre el avivamiento o por el avivamiento, tendría que ser claves por las que no hay avivamiento. He citado 3: pecado de los ojos, pecado del corazón, pecado de la lengua. Dios desea bendecir abundantemente a su pueblo. Te desea bendecir abundantemente. No podemos provocar ningún avivamiento, no podemos. Ante la soberanía de Dios no podemos hacer nada más que preparar el camino. Y preparar el camino significa entregarnos al Señor 100%. Lo que sí podemos es, por medio de la oración, tomarnos en serio, por ejemplo, esto que estamos diciendo, reuniéndonos entre semana para orar juntos y haciéndolo individualmente, por supuesto también, y participando de la vida de la Iglesia con los dones que el Señor te ha dado. Pero debemos de estar preparando ese camino, porque los pecados de los ojos, el pecado del corazón, de la lengua, son algunas de las cosas que interrumpen precisamente el avance del reino. Dios tiene interés en avivar lo que ya está vivo dentro de nosotros. En un momento determinado de la Escritura dice que el Espíritu Santo se entristece, se contrista cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Dios no cambia. El Señor quiere renovar nuestro corazón. Lo quiere hacer a fondo. Lo ha declarado. Y lo decía antes, sed llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad del Señor. No puede ser lleno de lo que no existe. Está ahí. Pero el Señor quiere que seamos llenos, que haya plenitud, que haya equilibrio en nuestra vida espiritual. El Señor Jesús mismo declaró el deseo de Dios, de Dios Padre, diciendo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Lo que tenemos que hacer es estar con el corazón abierto, dispuestos a que ese fuego aumente, crezca, salpique a las vidas de muchas otras personas. No nos queda otra que humillarnos ante su presencia en oración. No nos queda otra que humillarnos, dejar que el Espíritu Santo se sienta con libertad en nuestras vidas. Que ese regalo tan precioso que el Señor nos ha dado fluya y llegue a salpicar la vida de muchas almas que todavía no le conocen. El Señor, invito al grupo, por favor, pasad aquí. El Señor nos ha llamado a ser sus siervos. Cada uno de nosotros, no simplemente hay que tener una responsabilidad o formar parte de una diaconía de nuestra iglesia. No, cada uno de nosotros nos ha llamado a ser sus siervos. Quiera el Señor que pensar en avivamiento o pensar en la proclamación o en la exaltación de la obra de Dios en nuestra vida nos lleve a servirle en el área que el Señor nos ponga. Porque para Él lo hacemos, para nadie más. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?